Si hablamos de cuál es la plataforma que más exclusivos tiene, realmente sería una discusión aburrida porque es la PC, es la que más fácil es programar y producir juegos, la que menos tiene intermediarios, pero por eso hoy vamos a hablar de los intermediarios para que sea una discusión un poco más interesante y vamos a dejar la PC a un lado. Muchas veces se suele decir que las exclusivas son los vende consolas, son los que hacen que una plataforma sea uno exitosa. Hoy vamos a ver qué tan verdad es eso. Vamos a ver cuántos exclusivos tiene cada una de las consolas desde la séptima generación para adelante. ¿Por qué? Porque desde la sexta generación para atrás, toda la prensa de videojuegos se hacía mucho desde el papel. No habían tantas web de videojuegos. Entonces hacer la enumeración de los juegos y hacer como este catálogo de qué le pertenece a cada quien era un tanto más difícil. Por lo menos yo no encontré datos que me ayudaran a hacer esta investigación. Por eso como que de la sexta para atrás no lo estamos contando. Pero sí lo podemos hacer de la séptima para adelante. Que ya hubo todo este boom de las web digitales de videojuegos y se empezó a hacer como este conteo. Entonces, antes que nada, quiero decir de dónde saco los datos. Porque siento que es importante, ya que esto tiene mucha subjetividad de qué es y qué no es un exclusivo. La única web de videojuegos que encontré que hacía algo similar a lo que quería era Gematsu. Y si ven acá, tienen como una serie de etiquetas, que quiere decir que un exclusivo pero con matices. Por ejemplo, cuando hablamos de exclusivos, toda la visión de Xbox es difícil de catalogar como exclusivo ya que todo sale en PC. Si nos vamos a la etiqueta roja que dice full exclusivo, pues Xbox no tendría nada. Hay otros casos mucho más interesantes y difíciles de entender si eso no ya es un exclusivo, como pueden ser algunos juegos que eran exclusivos en su momento. El ejemplo más claro que les puedo dar es Persona 5. Persona 5 cuando salió era un exclusivo de la PlayStation 3, luego lo portearon para la PlayStation 4 y la PC, y ya en 2023, en este año, pues está saliendo para Nintendo Switch y para las consolas de Xbox, no solamente Persona 5, sino el 5, 4 y el 3 y el 2, no sé, bueno, me entienden. El punto es, Persona 5 sigue siendo un exclusivo de PlayStation. En su momento lo fue, y fue una decisión de compra para las personas pues, que tenían una PlayStation 3 o una PlayStation 4. Entonces, uno diría que sí. El asunto acá es que a día de hoy pues ya dejó de ser un exclusivo porque está en todas las plataformas. Como yo digo, yo lo voy a contar porque si lo vemos desde la perspectiva de su tiempo, sí lo fue y sí lo tiene que ser. Ese es uno de casos, pero como hay cientos y miles de videojuegos, pues es difícil entender a día de hoy qué es o no es un exclusivo. Por ejemplo, tenemos el caso de Halo, que Halo pues está en PC, ya todos los Halo están en PC. Aún así uno no deja de pensar que es un exclusivo de las consolas de Xbox. Es como raro no contarlos. Aquí Nintendo es el que la tiene más fácil. Si son videojuegos de sus franquicias, solo salen en sus consolas. También hay casos difíciles de pensar, como puede ser como toda la transición de Wii U a Nintendo Switch, que casi todos los juegos fueron porteados para Nintendo Switch. Entonces eran exclusivos de Wii U, pero ahora son exclusivos también de Nintendo Switch. Entonces están multiplataforma. Entonces realmente lo único que quité de esta lista fueron tres cosas. Fueron los contenido añadido como exclusivo, los contenido de periféricos como pueden ser el VR para PlayStation y el Kinect para Xbox, eso los quité. Y contenido de tiempo de exclusividad de años, como puede ser el caso de Tomb Raider, que si mal no recuerdo salió un año en exclusivo para Xbox. Ese tampoco lo cuento como exclusivo de Xbox. Todo lo demás lo dejé. También porque desde más quitaba, más corta quedaba la lista y más aburrida quedaba. Si quitamos muchas veces los matices de qué es o no es un exclusivo y vemos como de la perspectiva más grande, empezamos a entender mejor la perspectiva de los usuarios de cuándo, de por qué elegían ciertas u otras consolas. Por lo menos mi visión de por qué hice las cosas como estoy y justificar un poco el uso de mis fuentes. También hay que decir que Gematsu dejó de hacer esto en el 2000, a finales de 2020, fue lo que noté. Entonces las secciones de PlayStation 5 y Xbox Series de hecho están desactualizadas. Tuve que buscar esas informaciones en otra página aparte. Y como eran consolas de que solo tienen 2 años y medio actualmente, era mucho más fácil pues hacer el conteo de los exclusivos de ellos. Dicho ya todos los datos, empecemos con la tabla o el ranking. Quería dar el contexto por el hecho de que no he visto a nadie nunca hacer este tipo de videos y me da miedo que un día alguna página web me coja como fuente
de esta información y luego se empieza a propagar, como ya vimos en el video de los presupuestos de anime, que es muy fácil como propagar desinformación. Entonces, al dar tanto contexto, pues pueden entender de dónde saco los datos y ya pueden ir ustedes mismos a verificar qué es lo que ustedes catalogan realmente como un exclusivo o quieren interpretar todo el tipo de datos. El ranking va a estar desde las consolas con menos exclusivos en la actualidad a las consolas con más exclusivos de la actualidad. Como digo, empezamos desde la séptima generación, desde la PlayStation 3 para adelante. Vamos a empezar con la consola con menos exclusión en la actualidad, que para sorpresa de nadie es la Xbox Series X. Hay que tener varios matices y es que pues claramente es la consola más nueva del mercado, entonces es la que menos exclusivos pues va a tener porque se están haciendo los exclusivos a día de hoy. Xbox con sus 2 años y 5 meses tiene 56 exclusivos y eso ya te puede dar la perspectiva de por qué quieren comprar tantas compañías de videojuegos. Claramente tienen un problema en cuanto a generación de contenido. Y incluso lo vamos a ver más adelante en la lista de donde están las otras consolas de Xbox. Pues les cuesta mucho hacer sus propios juegos. Y si los hacen, pues les toma demasiados años. Es como el gran problema de Xbox, que muchos de sus exclusivos son tratos, por así decirlo. Es como le pago a terceros para que me haga juegos. Es más fácil que las compañías se motiven por ellos mismos a sacar juegos en tu plataforma que tú ir compañía a compañía motivándolos a que saquen juegos para tu plataforma. Y como estamos viendo en la actual generación con todo este tema de querer comprar Activision, no sé si lo que necesita es más estudios de videojuegos o tener mejores dinámicas para crear juegos, porque están muy rezagados a comparación de PlayStation o Nintendo. Con PlayStation 5, que tiene 5 veces más exclusivos actualmente que Xbox. De hecho, estos datos están a 2022. Creo que también cuentan los anunciados. Yo no sé cuándo vayan a ver este video, porque tengan en cuenta que hasta finales de 2022 es el que estamos haciendo el conteo. Entonces, cosas como High Rush, pues no, que se estrenó hace poco Xbox, pues no cuentan. Y muchos de los juegos de Bethesda que van a salir de ahora en adelante, pues no siguen sin estar en exclusivos para Xbox. PlayStation 5 tiene 280 exclusivos. La razón de esto, quiero pensar, es que es Japón. Cuando se me viene a la cabeza de cómo puedo justificar que le lleve tanta cabeza a Xbox, es que Japón produce mucho juego y juegos no tan grandes, pequeños, de pronto solo asiáticos, que uno no se suele enterar, como pueden ser los juegos de Koei Tecmo con tipo hack and slash, que es una persona matando ejércitos, o todos estos tipos de juegos anime que siempre han tenido como mayor cabida en el público de plataformas japonesas, como puede ser PlayStation o Nintendo. Xbox nunca ha vendido bien en Japón y creo que esto es una de las grandes razones de por qué PlayStation siempre está tan a la cabeza de su competencia directa. Tiene la capacidad de exclusivos de Japón que Xbox nunca ha podido cautivar. Diría que esa es la razón principal. No sé si ustedes tienen otra razón de por qué tienen tantos exclusivos, ya ustedes me dirán. Y también las dinámicas de creación de videojuegos en PlayStation 5 pues ya son mucho más notables. Si uno lo pone a pensar, han sacado varios juegos ya. Godfall, God of War, Spider-Man, y Xbox pues sigue sin sacar tantos juegos como esos. Claro, tiene 280 exclusivos, pero muchos de esos exclusivos pues son intergeneracionales. Entonces, mucho del desarrollo de PlayStation 4 pues les sigue nutriendo a PlayStation 5. Algo que no está pasando con Xbox porque ellos ya mataron su consola, que eso es otra de las razones. Han podido solapar sus desarrollos y por eso es la consola que más se está vendiendo actualmente. Entonces aquí ya empezamos con algo interesante, que es la Xbox One. Aquí ya no hay excusas para Xbox. Las otras consolas tenían 2 años en el mercado. Entonces era mucho más sencillo decir por qué tienen tan pocos, se están comenzando. Xbox One ya es una consola finiquitada, terminó en enero de 2022, tuvo 318 exclusivos. El problema de Xbox One creo que fue este cambio de filosofía que tuvo la empresa de pasar más a servicios, enfocarse en el Game Pass y no tanto en sus estudios. Creo que desde la Xbox Series pues es cuando empieza a apuntar más a integrar más estudios para generar juegos para su nueva plataforma, lo cual se les está dificultando en la generación del Xbox One. Lo que uno puede ver es que Xbox se rindió con la exclusividad y empezó a enfocarse más en otros terrenos, como puede ser el precio de sus consolas, como puede ser
llegar a nuevos mercados como el latinoamericano, usar el Game Pass, hacer todo el servicio de retrocompatibilidad que empezó en esta generación, que no tiene Sony. No tuvieron muchos exclusivos, pero no es que no hayan hecho cosas, se enfocaban en otras áreas de la compañía de videojuegos. Es difícil de justificar que Xbox haya tenido un desempeño tan pobre en 10 años que tuvo esta generación, fue larguísima. En especial porque en el 360 sí les estaba yendo mejor. Y como digo, tal vez fue el tema de los juegos japoneses que simplemente son más rápidos y fáciles de hacer. Japón crea mucho videojuego, mucho juego a veces exclusivo para la propia área de Asia. La Wii U. ¿Quién pensaría que la Wii U está por encima de Xbox One? Uno sabe que Xbox One tuvo más juegos que la Wii U. No lo sabe, porque primero la Wii U duró 4 años. Pero lo que tenía la Wii U es el formato que tenía. Creo que les dio como mucho hincapié a que la mayoría de sus juegos sí fueran exclusivos. Porque querían usar la mecánica de la tableta y el televisor. Entonces creo que eso fue lo que fomentó tanta exclusividad con la Wii U. Entonces es muy difícil decirle que no a Nintendo en muchas cosas en cuanto a generar tratos. Porque uno sabe que Nintendo le va a ir bien. Es lo que históricamente ha hecho la historia. La Wii U fue claramente un tropezón. Pero fue un tropezón con muchos juegos al menos. Muchos más juegos que exclusivos para la consola de lo que fue Xbox One. Entonces sí, la Wii U, nos reímos mucho de ellos, pero sigue demostrando que fue una buena consola. Es de mis consolas favoritas. La Wii U merecía más. Yo lo sé. Soy un fanboy de la Wii U. ¿Qué le vamos a hacer? Y sigamos. Y aquí tenemos la Xbox 360. 10 años, 6 meses. Creo que la generación más larga de videojuegos que hay. Esta y la de PlayStation 3. 510 exclusivos. Creo que aquí pesa mucho el hecho de que era muy fácil programar para Xbox a comparación de PlayStation 3, que la mayoría de los juegos grandes salían en Xbox 360, luego muchos años después salieron en la PlayStation 3, como que le da como este margen de exclusividad, este pensamiento de exclusividad. Fue la época donde Microsoft más dominó. Y también tenemos que pensar que desde más antiguas son las consolas, más fácil era sacar juegos porque los ciclos de desarrollo eran menores. Ya lo iremos viendo en este ranking. Antes hacer videojuegos era mucho más sencillo, es lo que puedo decir. O desde menos AAA, ese pensamiento de hacer juegos mayores exclusividades puedes sacar en una consola. Tenemos la PlayStation Vita. Creo que aquí hay mucha trampa. Bueno, no es trampa, es simplemente realidad. Y es que la Vita fue una consola súper exitosa en Japón. Lo primero que hay que decir. Se le dio la facilidad para tener muchos juegos japoneses. Y también era una consola donde se portaban muchos juegos de PlayStation antiguos para esta consola. Entonces como que ahí aumenta ya las exclusividades. Si tuviese que decir algo es que sobre todo novelas visuales, yo supongo que la Vita era la consola de las novelas visuales y al tener cientos de miles de novelas visuales pues es muy fácil aumentar la exclusividad acá. Creo que al ser una consola donde era fácil trabajar o que no se hacían juegos demasiado grandes, facilitaba aún más su desarrollo. Para los que les guste mucho la Vita, que sé que en España les encantaba esa consola, pues decirles que tenían razón, que era una consola donde se podían jugar muchas cosas. Aquí llegamos a la mítica PlayStation 3 con 683 exclusivos. Tiene un mes más o un mes menos que las Xbox 360. Entonces están casi iguales y les lleva 170 exclusivos. Porque, como siempre digo, Japón, en serio, creo que uno subestima la cantidad de juegos que hacen en Japón. Que claro, no son los AAA que todo el mundo quiere jugar, no son Mass Effect, pero son miles de juegos de anime tipo SAO. Solo se podían jugar en la PlayStation 3 en su momento, quiero pensar. De Bandai, de Koei, de Atlus, que no es que fuesen exclusivos para la PlayStation 3, sino que en su momento pues era la mejor consola para el público japonés. Pues les dio mucha exclusividad no exclusiva, que años después pues ya simplemente portaron para más tipos de consolas. El hecho es que PlayStation 3 tenía más juegos exclusivos en su catálogo que la Xbox 360 y también que históricamente PlayStation ha tenido más estudios que Xbox, entonces es más fácil para ellos sacar juegos o sacar muchos más juegos exclusivos que la competencia. Entonces sí, PlayStation 3 está alto. Y hablando de alto, tenemos la PlayStation 4. Creo que aquí esto no es sorpresa para nadie. PlayStation 4
fue simplemente un mastodonte difícil de tumbar para Xbox, incluso para Nintendo, que empezó con el ciclo de la Switch tarde. Entonces ya como que le daba mucho pie a trabajar sobre todo con PlayStation. Fue una generación que dominó por las malas decisiones de su competencia. Entonces también les dio como este privilegio de generar juegos para allá. Recordemos que el PlayStation 4 que tiene 114 millones de consolas vendidas y a día de hoy se sigue produciendo. Fue lo que me impresionó, que no es una consola que hayan detenido. Viendo como todos los datos que vi de cuándo iniciaban las consolas y cuándo terminaban, esto ya es especulación, pero diría que la PlayStation 4 va a terminar en mayo del próximo año, de 2024. Creo que van a dejar de fabricarla. Si los datos no me mienten y el curso de los inicios y finales de consolas que vi se sigue, la PlayStation 4 solo le queda un año más de vida. Tiene 9 años y 5 meses. ¿Cuánto tenía la Xbox One? Dios, está demasiado atrás. 9 años y 3 meses. Yo no pienso que tenga tantos exclusivos porque hizo tantos exclusivos, sino que tiene tantos exclusivos porque le fue muy mal a la competencia. Entonces esto le dio simplemente el pie a tener como la mayoría de los juegos en su plataforma. Y aquí uno ya puede entender, un inicio de generación malo afecta tanto a las consolas porque se empieza a crear un efecto de bola de nieve de exclusividades para tu plataforma que es difícil luego solventar, porque si los desarrolladores saben que vas a vender 3 veces más en PlayStation y los ciclos de desarrollo duran 4 años, pues vas a enfocar aún más de tiempo de desarrollo, o sea, solo trabajar en una sola consola, por muy parcialmente recuperado que estuvo la Xbox One o la Nintendo Switch. Creo que aquí es como uno de los pensamientos, que los ciclos de desarrollo también importan, y los ciclos de desarrollo cada vez, como son cada vez más largos, hacen que importen más los buenos lanzamientos de las consolas. Sería como, no sé, esta idea que me surge para explicar un poco mejor por qué PlayStation 4 pateó el piso con Xbox. Y también hay que decir que PlayStation 4 hace un poco de trampa, como la PlayStation 5, y es que al mantener toda la consola en funcionamiento, los juegos de PlayStation 5 que están saliendo todavía funcionan para PlayStation 4. Entonces, por ejemplo, God of War Ragnarok, que fue la gran exclusiva del año pasado de PlayStation, pues todavía se puede jugar en PlayStation 4. Se aumentan más los exclusivos, cosa que con Xbox One ya dejó de pasar porque cerraron la consola en enero de 2022. Nintendo 3DS es una de las consolas más vendidas de la historia, contra PlayStation 4, a quien intento impresionar. Creo que lo que tenía Nintendo 3DS es un poco lo que pasaba con Wii U, y es que su formato de consola, de las dos pantallas y lo táctil, hacía que muchos de sus juegos solo se pudieran jugar en Nintendo DS, por lo que tuvo mucha exclusividad por eso. Y pero también cuenta Nintendo DS, creo que tenía mucha retrocompatibilidad entre los videojuegos. Entonces hacer la consola más vendida de la historia, que es la Nintendo DS, y a tener un ciclo tan largo, creo que si contamos la DS, pues seguramente superarán los 12 años dentro de la plataforma. Hace que la cantidad de exclusivos que se podía jugar en esta plataforma era supremamente alto, increíble, nunca visto. Y que desarrollar juegos para plataformas portátiles siempre ha sido más sencillo porque son juegos más pequeños, son juegos más fáciles de hacer. Claramente hay juegos muy muy complejos, pero también habían juegos como el de acariciar a tu perrito, que era simplemente un simulador de mascotas, que sigue siendo un juego exclusivo para Nintendo 3DS. También pensaría que muchos de los juegos exclusivos que tienen pues son reinterpretaciones. Cuando hablamos de que, no sé, para Nintendo 3DS hicieron Animal Crossing, pues de pronto era el mismo Animal Crossing, pero Animal Crossing 3DS. Entonces como que le daba un sentido de exclusividad solamente porque estaba adaptado para 3DS, entonces era un juego exclusivo para 3DS y ya, era como que generaba, con el subtítulo ya generaba una exclusividad. Y cuando cerraron la consola, recuerdo mucho las noticias de que hablaban que se estaban perdiendo demasiados videojuegos que nunca se habían adaptado a otro tipo de plataformas. Como dije al principio, la 3DS lo que tenía de peculiar y lo que fomentaba tanto exclusividad era el tipo de plataforma que era de usar dos pantallas. Esto hacía que muchos juegos solo funcionaban en 3DS. Era difíciles de readaptar a otro tipo de consolas. Y la que sigue es la última consola, la consola con más exclusivos a día de hoy es la Nintendo Switch. Yo siento que aquí hay trampa. O sea, 1000 a 1900 es un cambio brutal. Yo como digo, creo que aquí afecta mucho la idea de exclusividades temporales que luego no son exclusividades. Porque lo que pasa mucho con la Nintendo Switch es la consola de los indies.
Entonces, hacer la consola de los indies, hay mucho desarrollador que saca para PC y para Nintendo Switch, que es la consola que mejor suelen vender este tipo de juegos. Pensando en casos como Wargroup 2, hace poco se acabó de anunciar, decía PC y Nintendo Switch. Y Warcraft 1 salió para PlayStation 4 y Xbox One y series. Entonces es como un poco tonto pensar que Warcraft 2 es un exclusivo para Nintendo Switch. Pero lo es ahora mismo. Todo el catálogo de la Wii U pues se volvió a lanzar en la Nintendo Switch. Aún así eso no te da para tener 1903 juegos exclusivos, sino es como digo, son muchos desarrolladores indies que no es que ya tengan un trato preferencial con Nintendo o Nintendo les pague para sacar sus juegos, sino que Nintendo, por lo menos en esta generación, ha hecho tan buen patrocinio de los indies, o sea, los Nindies, los Nintendo Direct de indies, pues son tan vistos como los Nintendo Direct grandes. Hay mucha expectación por los juegos indies que se lancen en Switch. Es muy usual que la gente tenga computadores, pero solo jueguen en consolas. Entonces la consola donde suelen jugar los indies pues es la Nintendo Switch por la facilidad de la portabilidad y que uno realmente siente que todos los juegos indies sí están en Switch. Por lo menos como usuario de la Switch me da la impresión. Y ya, esa sería la gráfica total. Me tengo que mover. Sigo diciendo que Nintendo Switch hace trampa, pero bueno, es que es muy absurdo la diferencia con las otras consolas. Uno puede ver como las consolas más vendidas de la historia, como serían la PlayStation 4, Nintendo DS y la Nintendo Switch, pues también son las consolas con más exclusivos de todos. Entonces se puede decir que la exclusividad sí tiene como un factor de decisión de compra para los usuarios. Y ya pueden entender un poco mejor por qué Xbox está tan desesperado en comprar compañías. No es que el catálogo de Xbox se sienta vacío, porque tienen todos los juegos third party que salen y también hay mucha retrocompatibilidad. Pero es que en cuanto a nivel de exclusivos siempre ha sido como la compañía con peor balance en cuanto a sus consolas en cada generación. Y que también si lo pensamos ya más detenidamente, en realidad Nintendo Switch no es la consola con más videojuegos exclusivos, sería Xbox, si lo pensamos bien. Porque al tener retrocompatibilidad con todas sus consolas ahora, pues la serie X podría tener entre 1500 y 2000 juegos exclusivos solo por tener todo el catálogo de la Xbox. Aún así, pues uno cuando dicen Halo 1 es exclusivo para Xbox Series X, pues no es que sea un factor de venta. Es como para darle la idea de que la exclusividad cada vez es menos importante para las consolas. Me da la impresión que seguramente ya en esta generación me gustaría pensar que vamos a ver un cambio de ciclo en cuanto a este pensamiento, porque cuando ya todo empieza a salir en todo lado, a lo largo del tiempo la exclusividad ya no existe. Yo veo todos los juegos de PlayStation 4 que están saliendo para PC ahorita y digo, pues ya no hay necesidad de comprar un PlayStation 4. Hay un sentimiento de vender más y tener menos exclusivos. No sé, aquí cada quien saque sus conclusiones. Y que tener juegos intergeneracionales es cada vez un requerimiento más para las empresas, porque si no, no podrían traer más exclusivos a las consolas nuevas. El famoso reportaje que se está moviendo últimamente y es que los ciclos de desarrollo se han vuelto tan largos en los videojuegos que si alguien está haciendo un juego AAA ahorita mismo, está pensando ya en PlayStation 5, pero si lo empezara a hacer dentro de 2 años, ya tendría que pensar en PlayStation 6, porque el desarrollo va a ser tan largo, va a durar tanto que sus perspectivas de venta ya se deberían apuntar ya a una nueva generación. Digamos que lo estamos viendo ahorita con Star Citizen, creo que es este juego de Bethesda que va a sacar ahorita, que anunciaron en el 2018. Y en el 2018, si mal no recuerdo, todavía no estaban anunciadas las consolas de nueva generación. Bethesda simplemente puso el logo y no puso dónde salía, porque sabía que era un juego que ya no pertenecía a la generación del Xbox One o PlayStation 4, sino que tenía que poner en las nuevas generaciones de consola. Son como todas estas perspectivas de que los videojuegos son cada vez más difíciles de hacer y más largos de hacer, que hace que año tras año las compañías sí tengan que depender más de los third parties para fomentar su catálogo, que si no, no les da la vida para sacar juegos exclusivos a un buen ritmo. Y creo que eso también explica por qué Sony está tan a la defensiva de que Xbox siga comprando estudios tan grandes. Y por qué los juegos como servicio se ven cada vez más como una necesidad para plataformas.
porque son juegos que es más fácil actualizar un juego que volver a hacer un siguiente juego. La gran conclusión sería que disfrutemos mucho de los exclusivos que nos lanzan, porque cada vez son más difíciles de hacer y cada vez las consolas van a tener menos exclusivos porque van a tardar más en hacerse.